Ya. Gracias. Bien, tenemos nuestra solución, ya tenemos nuestro gramaje y habíamos dicho que siempre tenemos que empezar primero por los nitratos, luego los sulfatos y por último los fosfatos. ¿Sí? Es por grado de solubilidad. Vamos a hacer 1 por 1 cada fertilizante. Entonces, podemos tomar de nuestro depósito podemos sacar, vamos aquí a trabajar 1, 2, 3, 4, 5 fertilizantes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Agua, donde podemos colocar cada uno de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Disolvemos en cada una de las soluciones, vamos a disolver, ¿sí? Y posteriormente a colocar, ¿sí? Colocamos una, disolvemos, homogenizamos, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y luego la 5, ¿sí? Sin embargo, el orden no debe de ser de esta forma. El orden debe de ser de esta forma, pero aquí en los fosfatos, nuestra fuente de fósforo es un ácido y los ácidos van primero. ¿Por qué? Porque nos van a bajar el pH del agua. El agua debe de estar la solución debe de estar entre 5.5 y 6.5. Ustedes tienen que tomar la decisión en qué punto va a estar, en 5.5, en 5.8, en 6, en 6.2 o en 5.5. Y siempre que se prepare solución, tiene que estar en ese nivel de pH. El pH no puede estar variando, tiene que mantenerse. Judas. Y esa decisión, ¿cómo la voy a...? ¿Ustedes la toman? ¿Solo porque quiero o por depende del cultivo? Mira, normalmente lo que se hace, tú tomas el pH del agua, le aplicas el ácido, preparas tu solución y tú determinas si con eso es suficiente para no ajustar, ¿sí? Si con lo que te dé en tu primera preparación está dentro del rango de 5.5 a 6.5, ahí se deja. ¿Sí se entiende? ¿Y si no? Si no, entonces tú ajustas. Si tú tienes, por decir algo, después de la preparación, tú tienes, por poner algo, un 6.8, ¿sí? Entonces, ¿qué te conviene? Pues bajarla a 6.5, pero si tú la bajas a 6.5, como está 6.8, se puede subir muy fácilmente. Entonces, lo mejor es bajarla a 6.5, perdón, a 6, ¿sí? Para que si hay alguna variación, no se vuelva a ir hasta arriba. No sé si me entiendas. Pero, o sea, sí. Después de agregar los ácidos, pues voy a meter otros y esos no hacen que suba o se cambie el pH. Por eso, tú tomas tu pH hasta que prepares toda tu solución. ¿Sí? Lo que se hace es, a ver, vámonos para que se entienda. Es que normalmente esto lo hacemos en campo y es más fácil. Ok. Tomamos pH inicial del agua. Se agrega ácidos.
caso es fosfórico. Luego los nitratos, 1 por 1. Luego los sulfatos. Luego los fosfatos. Cuando tomas el pH inicial del agua, hay quien toma, después de aplicar el ácido, toma el pH únicamente para ver cuál es la variación con la aplicación de sales. Se vuelve a tomar pH. Sobre de este pH es donde tú tomas la decisión. Si tu pH está muy cercano al 6.5, lo mejor es bajarlo a 6. Quiere decir que tu agua, a pesar de aplicar ácido, se mantiene muy elevada. Eso sucede con aguas que van de 8.2, 7.8, ¿sí? Por aquí está. Entonces, al aplicarla, se te va sobre este punto. Si tú tienes aguas, que es muy raro, de 6 a 7, normalmente el agua siempre tiene sales, y por eso está subida de pH, a menos que sea de manantial, que puede llegar a tener este nivel de 6. Cuando le metes 6 y le metes pH, estos ácidos te la bajan hasta por debajo de 5. Cuando aplicas las sales, apenas a veces te llega a 5.5. Entonces está muy ajustada y se puede variar. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Pero es más fácil subir el agua que bajarla. Para poder bajar el agua tienes que utilizar ácido fosfórico, perdón, sulfúrico en este caso, ¿sí? Si tú no aplicaste ácido fosfórico, entonces es bueno aplicar ácido fosfórico siempre y cuando esté dentro de los niveles de tu propia solución, ¿sí? De lo contrario, pones ácido sulfúrico porque el sulfuro no te afecta en medida importante una variación de la solución, ¿sí? Te puedes pasar de azufre y la planta no lo... Es muy raro que se presente un exceso. Y van a ser mililitros, a veces son 1 o 2 mililitros para poder ajustar, ¿sí? Entonces lo que se ajusta no hay problema en la solución, o sea, de todo lo que se tiene que concentrados en lo que hicimos hace rato de los ejercicios. No, eso no tiene nada que ver. Es una cosa. Tú vas a aplicar los fertilizantes como los habíamos comentado, ¿sí? Las cantidades de fertilizante, estas son forzosas. No hay variación, ¿sí? Si tú vas a bajar pH y tú ya aplicaste ácido fosfórico, utiliza ácido sulfúrico, ¿sí? Porque el azufre no afecta tanto, ¿sale? Si tú lo tienes en pH por debajo de 5.5, aquí sí, aquí hay problema, porque no tienes más que hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, KOH o NaOH, y este no es recomendable para las plantas. Y si tú le pones hidróxido de potasio, estás alterando las partes por millón de potasio y tienes que ajustar sobre esas partes por millón. Adelante, Diego. Sí, profe, esa era mi pregunta en relación a cómo subir el pH. ¿Sí? Y ya vi las dos fuentes y sí está complicado. Sí. A veces lo que conviene cuando tú tienes pHs ácidos es busca otra forma de aplicar tu fósforo, ¿sí? Entonces, por decir algo, tú te aplicas H3PO4, lo quitas, lo quitas y metes fosfato de amonio. Es que NH4H
famoso 18460, el DAP o el MAP, ¿sí? Pero tienes que buscar otra fórmula de acá. ¿Cuál es un fertilizante que te sube el pH? Sulfato de calcio. Entonces le pones lo que tú le pongas acá con fosfato, con amonio, lo tienes que reducir del nitrato de calcio. Estos amonios lo tienes que reducir de nitratos. Y metes como fuente de calcio, de esos nitratos, sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio es yeso y ese te lo sube. Entonces, con fosfato de amonio lo bajas y con el otro te sirve de buffer. Con el sulfato de calcio. Pero ese ya sería considerarlo desde la formulación de la solución, ¿no? Por eso muchos miden el pH del agua inicial para poder determinar también ciertas variaciones de fuente, ¿sí? Normalmente el agua se maneja entre 7.2 y 7.8, ese es el agua normal. Si tú te vas por ejemplo, a Sinaloa, allí el pH está en 8, hasta en 8.2, 8.4. Ustedes ya estuvieron en el noroeste, ¿no, muchachos? No, profe. ¿Ah, no fueron? La pandemia no nos llegó. Perdón, una herida que les abrí. Exacto. Allá el agua la ven a trasluz y se ve blancuzca, tiene demasiadas sales. Entonces tienen que cuidar esa condición, ¿sí? Pero si es agua de pozo profundo, puede manejarse de diferente manera, tiene otras características. En zonas costeras, aún el agua de pozo tiene demasiadas sales. Entonces, esa es una de las condiciones que cuando nosotros evaluamos una solución Steiner hay que tener cuidado. Steiner, cuando la realizó, lo hizo en Israel. Israel tiene aguas salinas. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de fuentes y la variación de fertilizantes para no entrar en una situación grave de pH. ¿Dudas? No, pues es un Tetrix, ¿no? Si en dado caso hay problema. No, es que hay que ajustar. Precisamente tienes que estar checando tu planta, viendo la sintomatología de tu planta, haciendo variaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos la última vez tuvimos un problema de calcio allí en el invernadero. Y resulta que nos fuimos a la variación de la solución y no tenía una lógica porque habíamos trabajado con esa solución anteriormente y no había ese problema. Lo que sucedió es que se nos precipitó el calcio en el tanque de solución. Los responsables de ir a aplicar el riego no homogenizaron la solución, se precipitó y el calcio quedó en la parte baja del tanque y no entró al sistema. ¿Sí? Entonces eso de que sí se calienta el agua en las aplicaciones, o sea, sí lo vemos. No es recomendable, sin embargo, para aumentar la solubilidad de un fertilizante, aquí cuando les digo que sacamos botecitos o cubetas con agua, esta es la que calientas y disuelves. Hay fertilizantes que son de difícil disolución, ahí está el 18460, ni se diga, ese yo normalmente caliento el agua cuando lo ocupo. Es muy poco utilizable en sistemas de fertilización, ¿sí? Pero cuando no hay dinero, pues hay que ocuparlo. Y es una de las cosas que a veces nos falta en la escuela, ¿sí? Aparece precisamente hoy en día una fórmula
muy interesante que es K2H, perdón, KH2PO4, fosfato de potasio, altamente soluble. Es la que últimamente ya nos compraron en la facultad. Con eso eliminas el ácido fosfórico o lo disminuyes, ¿sí? Y ya podemos meter prácticamente todo de nitrato de calcio y de nitrato de potasio, ¿sí? Entonces ya es una fuente altamente soluble que me da potasio y ya puedo ajustar perfectamente bien estos fertilizantes. Ya no tengo que calentar. Y cuando se calienta, ¿es necesario así un grado específico o solo es caliente y ya? Nada más es que esté caliente para que disuelvas, como si fuera azúcar en el azúcar en el agua. Igual. Ok. ¿Dudas? Les voy a comentar que yo creo que la posibilidad de que en 3 semanas entremos a la facultad es, y lo he comentado, perfecta y totalmente imposible, ¿sí? Sin embargo, yo supongo que en diciembre ya podremos ir. Vamos, en diciembre, que cuando hablan, nosotros vamos a empezar a trabajar en invernaderos con la gente de servicio social. Yo les aviso a quien le interese, vamos a empezar, además de arreglar, de limpiar y de acondicionar, vamos a empezar a ver lo del cultivo y vamos a empezar a hacer las formulaciones para fertilizar. Entonces yo los invito y a trabajar. Pregunta, ¿por qué somos de las únicas FES que todavía no están dando clases? Ya he visto que Acatlán ya regresó en algunos, bueno, medicina pues era como obvio, ¿no? Pero... Ninguna ha regresado a clases, en general, le han engañado. Están regresando a prácticas. Ah, solo a prácticas. Sí. ¿Y en la FES igual? En la FES todavía no han dado luz verde porque muchas de nuestras materias son en salón, ¿sí? Y está tan lejos que tendrías que asegurar lugares para que después de la práctica tomes las clases. Sí, justamente eso hablamos con otros profesores. Yo creí que era por el hecho de que también, pues, el personal del rancho no se puede enfermar, ¿no? O sea, si dado en caso tanto tiempo se ha cuidado, Claro, sería, ¿no? Sí, claro que todos estamos expuestos a enfermarnos, pero tú como consejo tienes que disminuir la posibilidad de ese contagio. No es que se puedan enfermar, de hecho, todos podemos enfermarnos. Tu deber como institución es disminuir el riesgo. Ok, no, pues sí. Y sí, el pueblo de Chala está en la punta del dedo de Dios. Ah, no es cierto. No, y yo te voy a decir una cosa, en general, y siendo realistas y sin ser moralistas. Asegúrame que los jóvenes, después de terminar las clases, se van a su casa. No, pues ni yo se lo aseguro. Por eso dije sin ser moralista. ¿Sí? Se llama juventud y la juventud se come el mundo a puños. Entonces, ese es el grave problema. No puedes asegurar la sanidad de la comunidad, no de los profesores, no de los trabajadores, de la comunidad. Entonces, por eso es por lo que existe mucha situación, sobre todo en escuelas tan lejanas. Si tú te fijas, Aragón, Zaragoza, Cuautitlán, Iztacala, son las más alejadas y las que están más renuentes de poder asegurar la salud de los estudiantes. ¿Sí? Bueno, de la comunidad en general. ¿Dudas, muchachos? ¿Está complejo? Sí. ¿Las bases son estas? Sí. Vamos
examen de esto? Sí. Ya Pues hubo, ¿no, vamos profe? a acabar, no sé, no digan, mejor hay que reforzarlo sin ¿De examen. nutrición ya hubo en plasticultura? Sí, el examen traía de esto, ¿no? Ah, Chihuahua. Y profe, Sí, profe, venía un problema de estos. Ah, sí, venía un problemita. ¿A poco sí se los puse? Sí. Profe, yo tengo una duda. Dígame, las que sean. Entonces, esa parte donde se multiplica por los días, las... Ah, ok, ahorita la hacemos entonces. Ok. Nomás déjeme checar. Perdón. Ah, miren si venía una solución nutrimental. Tienen toda la razón. La pregunta 5 va. Ah, pues estaba bien leche. ¿Dudas? Bien. Nos dice su compañera, vamos a ver. Nos dice el problema. Que necesitamos determinar Estaría mejor, ¿no? Para yo decirle que ya no. Ah, ok. Esta cantidad de agua, 50.25 litros, es por riego, ¿no? Sí. Por riego, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si aplicamos 3 riegos, 7 días a la semana por 24 semanas, ok. Perdón, muchachos, me estoy ubicando. Sí, sí, para decirle entonces también a esta. Ajá. Ok. Sí. Sí, me dijiste ayer que estaba en oferta. Entonces son 34.45 de nitrato de calcio. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, mamita. Te amo, beso, bye. Muchachos. ¿Qué pasó? ¿qué pasó, profe? Son nitrato de calcio. Son 34.45 gramos por riego. ¿Sí? 37, ¿no, profe? Ah, 37. Gracias. 37. ¿Cuántos riegos vamos a dar al día? Si damos 3 riegos, nada más lo multiplicamos por 3.
son 112.35 gramos por día. ¿Sí? Si yo voy a preparar solución cada semana, lo multiplico por 7 días. Son 786.45 gramos. ¿Qué cultivo es? Si hablamos de lechuga, son 70 días. Entre 7 son 10 semanas. 786 gramos por 10 semanas son 7,860, 64.5 kilogramos, no, gramos. $7,864.5 gramos por ciclo de nitrato de calcio. ¿Esa es tu duda, ingeniero? Ajá, sí, profe. Es que, por ejemplo, en el examen Sí. era ¿de qué cultivo? De fresa, ¿no? Una pendiente de 0.3, suelo arcilloso arenoso con pH 7.2. Allí el sistema es un macrotúnel con acolchado en camas de 60 centímetros con distancia de 40 y una ETP diaria de 6 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Así. Bueno, mi duda era relacionada, por ejemplo, si se quisiera aplicar este mismo de por día, por semana y por el total del cultivo, por ejemplo, en fresa, ¿cuántas semanas serían? Es que en fresa es perenne y ahí va a depender de tu ciclo de cultivo o de producción. ¿Cuánto tiempo vas a mandar en producción? Vamos a decirlo, si tú fueras a la zona de Bajío, ahí empiezan a sembrar en agosto para empezar a cosechar en septiembre, octubre, ¿sí? Y tener los picos en diciembre, enero y febrero. Entonces tienes agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Son 7 meses. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí? Si te vas a la zona de Irapuato, ahí siembran para todo el año. De hecho, la planta puede durar 2, 3 años. No es conveniente porque va bajando su producción. Pero allí son cultivares de entre 8 y 12 meses. Ok. Entonces va a depender como... Sí, pero ese es el mercado nacional y para mermeladas. Entonces la frutita, aunque salga chiquitita, va para la industria. Adelante, Diego. Sí, profe, entonces la cantidad de riegos por día es de acuerdo a la ETP. No, ¿O por la qué ETP es la diaria, ¿sí? Ajá. La diaria. Entonces, si tú tienes camas, aquí tú tienes que evaluar de qué tamaño es tu cama, ¿sí? Si por decir algo, tú tienes 1.20 de cama, por poner un número, Sí. No digo que este sea el del examen, quién sabe. 1.20 de cama, si tú te vas a 1 hectárea, tú tienes camas de 100 por 1.20, ¿sí? Son 120 metros cuadrados por 0.06. No.
0.006 metros de ETP, esto es igual a 6 milímetros de ETP. Entonces tú tienes 0.72 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces tú requieres de 720 litros por cama por día. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Cada cuándo vas a aplicar fertilización? Aquí si es a suelo, tú no tienes que aplicar diario, no es hidropónico. Tú puedes estar aplicando cada tercer día o cada 4 días o cada semana. Sí, sí, sí. ¿Sí se entiende? O ¿Dudas? sea, los 720 van de cajón diario y ya dependiendo en qué días fertilizo ya es cuando yo hago la mezcla. Así es, Ok. así es. O sea, tú requieres 720 litros por cama por día. ¿Cuántos riegos vas a dar? Pues dependiendo del gasto del riego, ¿no? No, dependiendo también de tu sistema. Mientras más número de riegos des, es mejor. El problema es que tienes que estar encendiendo la bomba y los encendidos de bomba cuestan. Sí, claro. Entonces, cuando es a suelo, normalmente estás aplicando 2, 3 riegos al día, a menos que estés bajo invernadero, que estés bajo un sistema que te va a pagar, es la misma cantidad de agua. ¿Cómo la distribuyes esta cantidad de agua? ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, bueno, voy a aplicar 5 riegos al día, 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, ¿sí? Que yo te diría, ¿cuánto es la apertura de los estomas? Los estomas empiezan a abrir a las 9 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, y cierran entre 4 y 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde ya no te conviene estar metiendo gran cantidad de agua, lo que quede de humedad es suficiente, pero a las 3 sí, 3, 2, 1, 12, 11 de la mañana tendrías que empezar, ¿sí? Pero si tú empiezas a las 11 de la mañana, de las 8 a las 11 en época de primavera-verano, ya tienes un problema porque la temperatura se eleva muy rápido. Entonces te conviene meter tu primer riego a las 9 de la mañana y el segundo a las 11. Y entonces si ya metes 12, a las 11, a la 1, 2, 3, entre 2 y 3 es la máxima temperatura que vas a tener en invernadero. Entonces si tú vas a meter 5 riegos, te conviene más meter juntos los de la tarde que los de la mañana. Pero en la mañana necesitas empezar temprano para que no te gane la temperatura y te afecte las plantas. ¿Cuál es lo mejor? Pues 8, 9 riegos o 12 riegos. Entonces, si tú dieras 12 riegos, estaríamos hablando de cada media hora, de las 9, pero en medias horas o en 1 hora y las vas contabilizando. Entonces, entre 12, estarías hablando de 60 litros por cama por riego, de 12. Dentro de estos 12, ¿cuántos vas a fertilizar? Si fertilizas diario, puedes dar 2 riegos con fertilización. ¿Cuáles? Bueno, los tendrías que ubicar. Ok, ok. Sí, ¿me entiendes cómo es toda la relación? Sí, profe, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso muchos prefieren aplicar poquitos todos los días de fertilizantes. Y si vas a aplicar riego todos los días, pues te conviene estar inyectando todos los días fertilizante, pero en poquitas cantidades. Entonces, preparas tu solución para 7, 10, 15 días y vas aplicando de a poquitos. Sí, sí, sí. Ok.
chorro de agua, claro, es un montón de agua. Y estamos hablando de 6 milímetros, ¿eh? Hay casas de riego que te aplican la condición de 6 milímetros por riego. De 3 riegos al día. Son 18 milímetros. ¿Sí? Es un chorro de agua. Más de 2,000 litros de agua, fíjate, por cama. No, sí, 720 litros. Más de alrededor de 7 por 3, 21. Más de 2,000 litros de agua por cama, por día. Y además, hay casas de riego que te cuantifican, en lugar de la pura cama en superficie, como lo hice yo ahorita, te lo hacen a nivel de toda la superficie. Como si no hubiera un margen de seguridad de abasto de agua, toman como si toda la superficie se fuera a inundar. Sí, es mucha agua. Es muchísima agua, mucha. Entonces la cantidad de agua a veces es excesiva y pérdidas enormes, y la sustentabilidad pues al suelo, ¿no? ¿Dudas, muchachos? No, pues todas, ¿no? ¿Cuáles serían todas, ingeniera? Ahora sí me hiciste reír, ingeniera. Todas. Hay que aprender esto, sí, a quien le interese, pero les digo, no se aprende. Aquí tenemos las bases, pero quieren aprender esto, pues vámonos todos a trabajar, quien quiera, ¿no? No, pues definitivamente esto es como el Play-Doh, toca, juega y aprende, porque así Así como es. que aquí Así es ir viendo la planta, estar todos los días con la planta, estar checándola, observándola, todos los días. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe, hoy sí podemos ver el ejercicio del macro, entonces. ¿Cuál dije? Es que ya ve que nos había dejado uno de tarea, pero pues nunca lo vimos y ya hicimos el examen y todo. Dame el dato, ingeniero. A ver. Sí, un segundo. Es el de donde sacamos la fórmula del elipse, ¿no? Fue medio elipse. Era, bueno, en mi caso lo dividió en dos partes y a mí me tocó calcular la cantidad de acolchado y la cantidad de plástico, pero nada más para el techo era sin cortina. Pero dame el problema. El problema es, la altura a cumbrera es de 3.5 metros, aquí tengo la calculadora. Superficie. Era de 1 hectárea. 1 hectárea con un cenital de 3.5, apertura entre arco. De 4 metros. Poste. 2.5. 1 hectárea. Sí. Ok. ¿Y cultivo? No dio cultivo, nada más era ¿Camas? Sí, camas de 1.20. ¿Pasillo? De 40. Ok. Entonces, si nos vamos primero
por los macros, entonces por ahí tenemos, hay que siempre dibujar, muchachos, tenemos una altura de 2.5 y total de 3.5, por lo tanto, mi arco es de 1 metro, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos un ancho de 4 metros. Entonces tenemos una elipse que tiene un radio de 1 metro y otro de 4 metros. ¿Estamos de acuerdo? El segundo es de la mitad, ¿no, profe? ¿Sería de 2? Ah, sí, tienes razón. El radio es de 2. Gracias. Entonces, sacamos la fórmula de la elipse, que me dice que es, ¿qué? Perímetro. Bueno, ya la que usé es pi por A más B por 1 más Ah, caray. 3 por H. Ya me, ¿O sea? Ajá, sí, pi por A más B. Es que hay varias, profe. Yo agarré la que tenía mejor aproximación, menos error. la que es menos error es la de estelar. Yo también tomé esa, profe. Yo tomé otra, profe. Perímetro es igual a 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada sobre 2. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Diego? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, tenemos perímetro es igual a 2 por 3.1416, ¿sí? Por la raíz cuadrada de a cuadrada es radio mayor o radio menor de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre 2. 1 por 1 es igual a 1, 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí? 4 más 1, 5 entre 2, raíz cuadrada. ¿Cuánto es? Es 9.94. 9.94 entre 4, no, entre 2. Sí. Sí, es 4.97. Estoy agarrando lo de invernaderos, perdón. Por 0.5 es igual a 4.97. Entonces tienes un perímetro de 4.97 por todo lo largo. Si estamos hablando de 1 hectárea, son 100 metros. ¿Sí? Pues es 497 metros cuadrados por túnel. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Yo ahí tengo una duda, profe. ¿Se considera algún porcentaje extra para la parte, digamos, del doblez donde se atora el plástico? Sí. Sí. Puedes meter entre 20 y 40, entre 10 y 20 centímetros. Ah, ok. Sí. Sí. Y es recomendable. ¿Sí? Sin embargo, en esta unión de tubos va una canaleta, ¿te acuerdas? Sí.
y esa canaleta es al menos de 20 centímetros. Entonces a veces no se ajusta aquí, se ajusta sobre la canaleta. Entonces se da la mitad del ancho de la canaleta. Está la canaleta aquí. Ajá. Y aquí se ajusta el plástico. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, para que no desperdicies, se puede contabilizar de ese. Compras plástico de ancho de 5 metros y ya con eso te ajusta. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿quieres irte más holgado? Ya puedes comprar plástico de mayor o cortes de mayor ancho. ¿Ok? Entonces, siéndonos ajustados, serían 497 metros cuadrados por cada túnel, ¿sí? Y ahora, ¿cuánto sería el número de túneles? Tú tienes 100 metros entre 4 que mide cada túnel. Sí, son 25. Son 25 exactamente. Entonces, 497 por 25 Son 12.425 metros cuadrados. esto es lo que necesitas de plástico. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, de acolchado, tú tienes cama de 1.20 más pasillos de ¿cuánto? De 40. De 40. Es 1.80. ¿Estamos de acuerdo? 60, ¿no? Perdón. Ya, gracias. .60. Entonces son 100 entre 1.60. Son 62.5. Son 62.5 camas. El punto 5 no lo podemos poner, tienen que ser camas completas. Son 62 camas, ¿sí? De 1.20 por 100 metros. Así no, que se puede comer así, que nada más se le quita hasta con chile, ¿no? Se come así, no se le quita pues. Serían 7.440 metros de acolchado, metros cuadrados de acolchado. Pero en realidad el acolchado no se mide en metros cuadrados, sino en metros lineales. Entonces serían 62 por 100, ¿sí? Entonces serían 100 por 72, serían 620 metros lineal, no, sí, 62 por 100, 6.200 metros lineales de acolchado. Hermosa. 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 ¿Vale? Se pone también en ensalada. Sí, A profe. ver, voy. ¿Sí? Espérenme tantita. ¿Por qué de 1.40? Porque si tú tienes una cama de 1.20, esta es la cama de 1.20, pero tienes que tener hacia abajo, entonces tienes que tener o 20 o 40 o más centímetros. Entonces, pues, si lo metes de 40, tienes 20 para un lado y 20 para el otro. ¿Sí? Si tienes camas más altas, pues tendrías que meter 1.60. Sí, sí, sí. Ese ya sería el ancho de rollo, ¿no? El ancho del rollo, exacto. Ok. ¿Dudas, muchachos? Felipe, ¿dudas? Sí, adelante, Diego. En este caso, profe, digamos, los postes de cada macro se pueden colocar
a un lado de una cama o se colocan entre pasillos? Se tienen en donde caiga, hijo, ¿Es en donde caiga? en donde caiga. Ok. ¿Sí? De hecho, primero haces preparación de terreno, acolchas y ya metes tubo. Ok. ¿Sí? Porque si no, normalmente se ajusta en dónde va los 4 metros para que te caigan lo más exactos. Yo ahorita puse de 1.20, ¿sí? Normalmente ya se manejan las medidas para que te quede entre pasillos, pero es donde te caiga el tubo. ¿Sí? ¿Sí? No puedes tener un arco más grande y otro más pequeño. Recuerda que tienes el ancho de tu plástico. Sí, todos tienen que ser del mismo tamaño. Igual. Oiga, profe, pero ¿a poco nada más eran como 20 centímetros de... O sea, cuando le dan la vuelta a los macrotúneles es como 1 metro, ¿no? Que le jalan como de pestaña. No, en general, es mucho. Tú eres de las que gastas un montón. No, lo menos que puedas meterle en general. Sí, es que los que yo he visto sí son así con exceso. Pues sí, porque depende ahí va a depender de tu vendedor, ¿sí? Mientras más gastes en plástico, pues es mayor, ¿sí? Entonces ya tienen ellos, el ancho del plástico y ya tienen ellos el ancho del plástico y ahorita te muestro. Es que estoy sacando la imagen. Voy a proyectarte imagen, ingeniera. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí la ves, verdad? ¿Ya viste a dónde está llegando? Sí. ¿Sí? Aquí no tiene la canaleta, aquí debería de ir la canaleta. En lugar de la canaleta, ve cómo tiene una apertura aquí, ¿ya viste? Ajá. ¿Sí? No, pues los que yo conocí eran hasta donde está el triángulo así, de donde está el... Sí, pues el vendedor, mientras más plástico te venda, pues mejor, ingeniera. Pero ese ya sería más bien un invernadero de túneles, ¿no, profe? El que dice Monse. Y ya, bueno, si lo va... No, es que ella dice que llega hasta acá, hasta el punto de cierre, hasta aquí. No, hasta arriba, o sea, que la pestaña sube. Ah, ya. De donde... Ya, del otro lado. Ajá, el doblez que está arriba, ajá, de donde está la flechita, pero del otro lado. Agarra en medio de este triángulo que se ve ahí, es de ese triángulo. Y lo dobla aquí. Ajá. No, pues sí, pues se gasta una lana. Yo pensé que era normal así. ¿Sí? ¿Ya me entiendes, ingeniera? Ahí está, o sea, no te estoy engañando. No, pues, no, ajá. Lógicamente, ¿de qué lado del juego estás? ¿Sí? Si tú estás del lado como vendedora, pues mientras más plástico vendas es mejor. ¿Sí? En la experiencia que yo tuve, estuve un tiempo trabajando en una huerta de arándanos ahí en Peribán y estaban poniendo y quitando, a mí me tocó enchorizar
y a los hombres los mandaban a poner el plástico y en alguna ocasión se tuvo que ayudar y yo veía que lo ocupaban así porque en las esquinas empiezan a hacer los nudos con las cuerdas para poder como tejerlo. Entonces ya cuando sobraba todo ahí, pues sí era bastante el plástico que jalaba, o sea, estaba casi a la mitad de lo que era el arco y ya lo metían sobre el primer tubo y ya después de ahí lo pasaban hacia arriba y ya Sí, quedaba... eso es por el ancho del plástico que compren, ingeniera. ¿Sí? Depende del ok. ancho del plástico que compres. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un plástico, ahorita son 4.97, que es lo que yo le decía a Diego. Si tú compras, si hay plástico de 5, pues compras de 5. Normalmente las medidas son pares, son 4, 6, 8 del ancho. Entonces, normalmente, si no hay en la zona para que te ajusten, digamos, a esa medida, pues compras de 6, que es donde te sobra lo que tú dices. Y yo no pregunté, solo pues sí, observar, ¿no? Así es. Hasta que llegara el día en que alguien me lo pudiera explicar, pero ahora ya entiendo, no es más que pues lo que hay, ¿no? Entonces, lo que se hace, compras sobre 4, o si hay 4, 4, 5 o 5, ¿sí? Compras sobre de él y ya tienes un mejor aprovechamiento de plástico, ¿sí? Plástico capital, lógicamente. Son sistemas que no requieren una precisión en el cierre total, que es lo que dice Diego. No está totalmente cerrado. Entonces, no es necesario tampoco que tengas un plástico súper ajustado, ¿sí? Y eso es porque lo ponen y lo quitan. Porque se pone y se quita, pero además, por ejemplo, este tipo de sistemas se utilizan en época donde no llueve, donde la lluvia es ocasional. Es para guardar cierta condición térmica, cierto manejo de luz y sobre todo que los polvos y todo el arrastre que viene de los lados no llegue al producto y no se contamine. Ah, ok. Por eso es abierto. La condición ambiental de berries en la zona que tú me hablas se da en forma natural, no necesita ni macros ni ningún sistema de agricultura protegida. Ahí se da, digo, manejo agronómico. Pero como lo exige la inocuidad, por eso se pone. Ajá, No, sí veía que era más que nada por eso y para los pájaros, porque yo te digo, o sea, tiene otras funciones. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Entonces, es cuidar la parte, ahora sí, económica, y pues meter más plástico de más ancho es plástico que pesa más y cuesta más. Ok. ¿Dudas? ¿Y ya viste, Diego, cómo van los tubos aquí? ¿Cómo se pega aquí a la cama? Sí, en ese caso se ve que el que está del lado izquierdo sí está como entre pasillo, ¿no? Y los otros Así están es. pegados. Depende de dónde caiga el tubo. Sí. Y un tubo comparte dos. Sí, ahí tiene la Y, ahí parte el arco de un lado y del otro. Felipe, ¿dudas? No. Melina, No, profe. María José, No, profe. Yael, No, profe. Alejandro Cruz, No, profe. Pedro, Creo que no. Itsuri, No, profesor. Rodrigo, No, profesor. Monse. No. Yo creo que, Monse, tú no tienes dudas, tienes un montón de inquietudes y eso es bueno.
¿sí? Y qué bueno que te has metido a los sistemas porque eso te va a ayudar. Entonces, continúa así y todo lo que tengas de inquietudes, sácalo. Y lo que podamos resolver, y si no, muchas cosas las vamos a poder estar trabajando allá, ¿ok? Ok, profe. Pero sigue sacando ahora sí, tus inquietudes. Diego, No, profe, ya, estamos bien. ¿ok? Nos vemos la próxima semana, muchachos. Vamos a ver slabs y lo que nos falta. Nos faltan slabs, envases, hidrogeles y lo que nos haga falta. Sí, María José. Perdón, profe, es que tengo una duda respecto al extenso de los proveedores. Bueno, más que duda es que he mandado muchos correos a los proveedores y no me contestan. Ya me Ponlo inventé así. 20 nombres. Ponlo así en tu reporte. Ok, está bien. Gracias, profe. Pon el proveedor, el número del Ajá. proveedor y dices que no recibiste comunicación. Ok, ¿adjunto como evidencia o no es necesario? O en general, pues, tengo que creer en ustedes. Ok, está bien. Es que tú Gracias. tienes lo de embalses, ¿verdad? Embalses, sí. Sí, es que esos cuates, si no les vas a comprar, no te mandan nada de información. Y es que, por ejemplo, una empresa me contestó mi correo, pero no me no me mandó como una cotización o precio, simplemente me decía como visita la página y podrás encontrar infinidad de cosas, pero pues en la página tampoco vienen precios, entonces... Sí, es que como ahí el trabajo es, dime el predio, tienen que ir a verlo, tienen que checar la superficie, si hay montículos, si está plano, por eso no te dan precios, hija. Ah, con razón. Entonces tú de todas maneras pones tu reporte se comunicaron sin atención y pon esto que te estoy comentando. Ok, va. Sí, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Qué pasó, Meli? Para el extenso de la otra investigación como tal, donde dice agregar los 4 artículos, ¿los subimos, o sea, los juntamos todos o los vemos en una carpeta? No hemos armado la carpeta, ¿verdad, hija? Ya está, profe, solo que mi duda era si, o sea, subir los 4 artículos porque pide 4. Anéxalos al trabajo. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Puedes subir una carpeta, ¿no? A la tarea. Ajá, creo que sí, de vincularla con Drive, creo. Así es. Chécalo y a ver si no lo vemos qué hacemos. Y si no le ponemos artículo 1, ¿tú qué tienes? Bioplásticos. Bioplástico. Ok, profe. Ay, todavía nos falta también lo de bioplásticos. De ver así es Ahí cierto. está esperando mi exposición. Ah, bien, ingeniera. Todavía nos faltan 2 semanas más, todavía tenemos. Bueno, gracias. No, al contrario. Diego, ¿qué pasó? Sí, profe, ya que están tocando el tema de los artículos, ¿ese trabajo en qué consistía? Porque ya no me acuerdo. No, ¿cómo? ¿No tienes proyecto? No, sí. O sea, sí he estado buscando, pero no sé qué es lo que se tenga que poner en el extenso como tal. Dios santo, ingeniero. Sí, me confundí con lo de la exposición, porque la parte de los proveedores nada más es el listado en una tabla, ¿no? A ver, ingeniero, el extenso que dice en su evaluación de su programa, dice, el tema se realizará sobre la utilización de polímeros en algún sistema de producción con alguno de los materiales siguientes, bla, 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 bla. La presentación deberá contener el lugar donde se está aplicando la tecnología o donde se lleva a cabo la investigación al respecto del material plástico. Se deberá colocar todos los aspectos inherentes al sistema, producción, control ambiental, control de plagas y enfermedades, cosecha, comercialización, etc. La presentación deberá tener una duración y deberá aportar información real, clara, concreta y con un profundo análisis. ¿Sí? O sea, lo que vas a hacer en el extenso es lo que presentaste, pero ampliado. Ah, ok, es lo mismo de la exposición que me tocó, pero claro, se lo copió más. Y claro, le meto ahí los 4 artículos. Ok. De hecho, la presentación sale del extenso, ingeniero, no al revés. Ok.
Y Profe. tienes que meter 4 investigaciones que encuentres sobre el tema, Sí, sí, sí. que te deben de servir también para tu trabajo en extenso, o sea, para hacer un análisis de lo que tú vas a presentar. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Perverso. ¿Alguien más? Nos vemos, muchachos, cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, profe, gracias. Al contrario, ustedes. Hasta luego, profe. Nos vemos, ya, cuídate.